Tengan todos muy buenas noches. María Elena Loría aquí una vez más, trayéndoles a ustedes manjares ricos, deliciosos, espirituales, que confortan nuestra alma, que confortan nuestro espíritu. Y espero que los recibamos gozosos de todas estas bendiciones que Dios nos da. Hoy vamos a ver, siempre dentro del contexto, el reposo del sábado de Dios, vamos a ver el Dios, el maestro de su pueblo, el maestro de su pueblo. Pero como siempre antes vamos a elevar una plegaria al Señor, solicitándole que esté con nosotros una vez más, que comparta con nosotros, aunque Él nos prometió estar siempre a la par de nosotros hasta el fin. Pero es bonito cuando a uno lo invitan a llegar a una casa, ¿verdad que sí? Yo me siento muy complacida de que la gente me visite, asimismo me siento complacida cuando la gente me pide que vaya a la casa de ellos, porque entra uno a conocer un poquito de la persona, de la familia, de sus actitudes, de todo. Pues Dios también me imagino que debe ser lo mismo, que Él quiere que nosotros lo invitemos constantemente a venir a nuestra casa para compartir con nosotros siempre todas las cosas buenas y las malas también, porque Él es un Padre amoroso que siempre está dispuesto a consolarnos. Entonces vamos a elevar una plegaria para que Él una vez más esté con nosotros en el desarrollo de esta programación y así poder cumplir el plan a cabalidad. Amantísimo Padre, te damos gracias por todas las buenas nuevas, por permanecer con nosotros, por hacer un plan para nuestras vidas, por permitir que nosotros cumplamos el plan, porque tú pones en nuestras mentes tanto el querer como el hacer, y también pones en nuestra alma un espíritu de obediencia para que acatemos todas las órdenes generales y específicas que tienes para nosotros. Eres un maestro perfecto, que los planes que haces son sin errores, sin equivocaciones y nosotros estamos aquí como instrumentos desarrollando el plan que tienes para nuestras vidas. Te damos gracias por escogernos, te damos gracias por permitirnos estar aquí y te damos gracias por permanecer con nosotros. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Dios es el maestro de su pueblo. Yo no sé si ustedes tienen todos un recuerdo bueno o malo de sus maestros de escuela, de colegio. Y ya se sabe que la formación de un niño para que llegue a ser un adulto próspero es la formación básica que ellos reciben en el kinder. Pues siempre, el Señor, como gran maestro que es, siempre nos da alimentos suavecitos, blandos, para que nosotros podamos ir asimilando y para ir ascendiendo de gloria en gloria y de victoria en victoria hasta lograr a comer comida sólida y ya cosas más fuertes. Él es el maestro de maestros y Él instruye a sus hijos en los deberes diarios, cómo cumplirlos. Es un maestro de la verdad, porque su palabra es verdad, su espíritu es verdad, Él es verdad. Y como maestro de la verdad, su responsabilidad es decir justamente lo que será enseñado. ¿Por medio de quién y cuándo? Él sabe cuándo decirnos las cosas, cuándo enseñarnos y a través de quién vamos a recibir el aprendizaje. Pero muchas almas se pierden por no dejar al tutor divino las decisiones de poner su confianza en sus instrumentos señalados. Muchas veces a nosotros nos llegan y nos dicen, le voy a enseñar esto o yo creo que usted tal cosa. Y nosotros decimos, no, porque no es lo que nosotros queremos oír. Nosotros queremos que nos solucionen los problemas para ayer,
para que nosotros estemos en paz y tranquilos y para meternos en nuevos problemas también. Entonces, cuando la solución del problema viene de una forma en que nosotros no es la que estamos esperando, entonces rechazamos el mensaje, rechazamos todos los puntos señalados. O cuando no quiero cambiar mi vana manera de vivir, cuando no quiero cambiar mi forma de ser. Entonces, simple y sencillamente rechazo el mensaje que Dios me está enviando. Es una educación progresiva para el futuro de sus hijos y sus obligaciones. Dios es demasiado sabio y bueno para revelar las cargas de mañana delante de su pueblo. Él nos guía paso a paso. Él nos va guiando paso a paso. Y también hay una palabra que dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te bendeciré. Entonces tenemos que ser fieles en lo poco primero, porque Dios no nos va a dar mucho si lo desparramamos, si lo echamos a perder, si lo cedemos, porque nadie nos quita nada. Siempre nosotros cedemos. Y las bendiciones que Dios tenía para nosotros, entonces las cedemos. ¿A quién? Al enemigo. O las cambiamos por una vana manera de vivir. Y entonces ahí las desperdiciamos. Pero como Dios es sabio, Él no nos va a dar nada que nosotros podamos desperdiciar. Entonces Él nos va probando poquito a poco. Nos da poquito, después más. Es como un hijito. Usted no le va a dar a un hijito suyo 10,000 colones, un chiquito de 6, 7 años, para que se los vaya y se los gaste de un solo tiro. ¿Por qué? Porque no va a saber qué hacer con esa plata. Se va y se compra galletas, confites y un montón de tonterías. Pero sí le puede dar 500 colones, 200 colones, 300 colones, dependiendo lo que él quiera comprarse. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y siempre de uno de los bancos estatales del país nos infundaban a ahorrar. Y a mí me daban, en aquel entonces, estoy hablando de hace 60 años o más, me daban 10 céntimos para gastar todos los días. Entonces yo gastaba 5 céntimos y ahorraba 5 céntimos, cada vez que se me antojaba, ¿verdad? Cuando llegó el final de año, yo tenía 5 colones ahorrados, que en aquel entonces era un montón de plata. Con 5 colones se hacía la comida de todo el día para bastante número de personas. Cuando yo llegué a mi casa con los 5 colones, mi mamá me los quitó y se los dejó. Y a mí me dolió, la verdad es que me dolió. Al año siguiente ahorré igual otros 5 colones. Cuando me devolvieron los 5 colones a final de año, yo dije, no se los voy a enseñar a mi mamá. Yo estaba en la escuela Vitalia Madrigal, que quedaba en ese entonces donde está el colegio de señoritas. Y vivía en Plaza González Víquez. Entonces me vine por todo el paseo de los estudiantes viendo a ver qué me compraba. Vea qué cantidad de plata sería que me compré una manzana, me compré un poquito de uvas, me compré tacos, me compré confites, bueno, desde la escuela hasta mi casa me gasté los 5 colones. Yo no entendí que esa plata que yo le había dado a mi mamá la iba a utilizar tal vez para comprarme una telita para hacerme un vestido que en aquel entonces costaba 3 colones o 2 colones el metro. Uno como chiquito no entiende, pues igual uno para Dios es como un bebé y Él no nos va a dar mucho si lo vamos a desparramar o a desperdiciar. Como hemos venido hablando con programas anteriores, vamos a referirnos y seguimos con el tema de Cades Barnea. Los israelitas demostraron que no estaban preparados para aceptar las revelaciones progresivas de los caminos de Dios. Ellos no estaban preparados.
Dios actúa de tal manera que sea el bien para sus hijos. Que sea el bien para sus hijos. Él sabe que nuestra fe es frágil y está pronta a desmenuzarse ante los problemas. Ante los problemas. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para retener un bien a los que andan en integridad. Pero, ahí viene el pero, el hombre natural no está en armonía con esto, no está en armonía con esto. Recordemos que el pueblo de Israel venía saliendo de esclavitud, en donde todos los bienes que ellos tenían eran administrados por el faraón. Ni siquiera les pagaban. Ellos tenían que atender al faraón y eran alimentados y les daban todas las cosas básicas que ellos necesitaban para poder subsistir, para que le siguieran trabajando al faraón. Entonces, en ese momento ellos no tenían disponibilidad o disposición para administrar las cosas que Dios les estaba dando. Tenían que aprender. En ese momento eran como bebés por una nueva enseñanza, una nueva disposición. La única forma en que ellos tenían paz era en conocer el futuro inmediato y distante. Igual nos pasa a nosotros. Ustedes pueden decir, bueno, es que ellos eran esclavos y todo. Igual a nosotros nos pasa. Nosotros no tenemos disposición. Queremos siempre, siempre, siempre saber qué nos va a ocurrir en un futuro inmediato y en un futuro distante. Sin embargo, esto produce resultados opuestos. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos qué es lo que nos va a pasar en el futuro, podemos caer en ansiedad, en temor por lo que está por venir. Y se vuelve una carga imposible de llevar. Vamos a la primera imagen. Mateo 6, del 25 al 34. Es una cita larga, como siempre, que yo les digo que la desmenuzo y la voy poniendo en diferentes imágenes. Vamos a leer. Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Siguiente imagen, del 27 al 29. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Y por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, y no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Siguiente imagen. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esto es más que suficiente para ayer, hoy, mañana y siempre. Es la misma preocupación que tenemos día a día. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo estamos con esta preocupación. Siempre nos preocupamos por el futuro. Y no debemos preocuparnos por el futuro. Tenemos que preocuparnos por buscar el reino de Dios y su justicia.
para que todas las cosas sean añadidas. Pero la mayor parte de la gente lo que busca es la añadidura, no busca el reino de Dios. O dice, yo sigo el reino de Dios, pero van en pos de la añadidura. Y lo que están haciendo es erróneo, es equivocado. No debemos preocuparnos. No debemos preocuparnos por el mañana. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, cada día tiene su propio afán. Por otra parte, si nosotros nos hemos entregado a Dios para hacer su obra, no tenemos que preocuparnos por el día de mañana. Nosotros estamos sirviendo a Dios, ¿verdad que sí? Entonces Él nos va a dar sabiduría, entendimiento y nos va a dar todo lo que sucederá mañana, aunque esté oculto a nuestros ojos. Es claro para el ojo de Dios. Mañana, ¿usted sabe qué va a ocurrir mañana? No, ninguno de nosotros sabemos qué va a ocurrir mañana. Pero Dios sí lo sabe. Entonces no debo preocuparme. Él es el hacedor del plan. Él es el perfecto. Él es el maestro. Él es el que me guía. Y el plan para hoy ya está establecido. ¿Qué tengo que hacer? Confiar y esperar. Él no nos impone más responsabilidades de las que nosotros tenemos que cargar. Esa responsabilidad dejémosela a Él. Él sí puede cargarla. Nosotros no. Pero cuando nosotros queremos asumir esa responsabilidad, nos colocamos en su lugar. ¿Y quién fue el que se quiso poner en el lugar de Dios? No fue Satanás. Y si nosotros queremos ocupar el lugar de Dios, ¿a quién estamos haciendo caso? A nuestro padre, el diablo. Y entonces lo que hacemos es llenarnos de ansiedad, y esperamos peligros, esperamos pérdidas, nos ponemos ansiosos, nos ponemos negativos. Y al estar tan ansiosos y tan negativos, de seguro que malas cosas nos van a pasar. Pero cuando creemos en Dios, que Él nos ama, sabemos que Él quiere ayudarnos y dejamos de preocuparnos por el futuro, porque está en manos de Él. Confiamos en Dios como un niño confía en su padre terrenal. Los niños confían en su padre terrenal. Tienen un problema y salen corriendo a esconderse detrás de la mamá o detrás del papá, porque saben que ahí van a estar protegidos. Y ya ellos sienten paz y gozo cuando se refugian en el papá y la mamá. Igual nos pasa a nosotros, nos refugiamos en Él, entonces todos nuestros tormentos, nuestras dificultades quedan absorbidas por la voluntad de Dios. Vamos a la siguiente imagen, 1 Corintios 12:9. Dice así: a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Dios nos da los dones, nos ha prometido llevar nuestras cargas del mañana y te dice, bástate mi gracia, pero su gracia no se da, veamos el maná, no se da Dios decía, bueno, les voy a dar maná para un mes o para los 40 años que estuvieron en el desierto, guárdenla en silos como hicieron en Egipto cuando hubo los 7 años de sequía. No, diariamente Él les daba maná, diariamente. Él nos da ese maná diariamente para nuestras necesidades cotidianas. Solamente un día nos pertenece, un día es nuestro. No debemos preocuparnos por el ayer ni debemos preocuparnos por el mañana. Un día a la vez y debemos vivir así con Dios, mediante un servicio consagrado. Debemos confiar en Él porque Él cuida de nosotros. Vamos a las siguientes imágenes.
Jeremías 29:11, ¿qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y vamos a ver Isaías 30:15 en la próxima imagen, que dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza serán vuestra fortaleza. Y no, ¿qué? Y no quisisteis. Debemos confiar, debemos tener descanso, debemos tener reposo, tenemos que tener confianza, quietud. Eso es lo que tenemos que tener. Pero Él nos conoce demasiado. Él nos conoce demasiado y por eso dijo: yo conozco los pensamientos, yo sé los pensamientos, los suyos, yo los conozco. Y los que va a tener mañana y los que va a tener dentro de 10, 15, 20 años, los años que me quedan por vivir. Pero Él quiere que tenga reposo, que tenga confianza, que tenga paz y gozo. Buscamos a Dios día a día y de cada día tenemos nuevas conversiones. Si escogemos ser libres y felices en Dios, con alegría en el corazón, respondemos a su llamamiento y llevamos el yugo de Cristo. La gente piensa que llevar el yugo es una carga pesada en nuestros lomos. Es una carga pesada. No es una carga pesada si la llevamos conjuntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es un yugo de obediencia y de servicio. Todo lo que nosotros murmuramos y hablamos y renegamos serán acallados. Todas nuestras dificultades se van a alejar y así van a resolverse todos los problemas. Mire, ¿qué significa la palabra preocuparse? Significa ocupar. Pre es antes de. Entonces, estoy preocupada, o sea, estoy ocupada antes de que me ocurran las cosas. Ay, mañana tengo que pagar la luz y no tengo agua, no tengo plata, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, eso no me deja tener paz porque tengo que pagar la luz y no tengo ni un 5. Estoy preocupándome, es hasta mañana. Y en la noche llega el esposo y dice: mira, me pagaron unas extras que tenía, aquí está la plata para pagar la luz. Y ya se acabó el problema. Y toda la preocupación que yo sentí durante el día, de nada sirvió. Y lo que hice fue hacerme daño. Cada día tiene su propia afán. Y no tenemos que tener congojas. Eso tenemos que dejárselo a Dios. A mí me hacía gracia porque mi mamá era una persona muy preocupada. Y llegaba y le decía a mi papá: mira que hay que pagar la luz, que mañana hay que pagar la luz y que no hay plata. Y mi papá se volvía y le decía: Dios proveerá. Y salía y se iba tranquilo, fresco y tranquilo. Y mi mamá se quedaba furiosa, decía: claro, porque él no tiene que estar pensando. Y en la noche llegaba y le decía: tome, aquí está la plata y la luz. Y no había ningún problema y Dios había provisto. Esa es la actitud que tenemos que tener. Dios proveerá. ¿Qué proveerá? Todo. Y si no me da más, es porque Él sabe que lo voy a desparramar. Y tenemos que cuidar lo que Él nos da. Porque si no, estamos condenados al desastre. Este es el proceder de Dios. No hay alternativa que produzca verdadera bendición, progreso y vida eterna. Nadie puede recibir provecho desviándose de esos principios. Israel en Cades Barnea cambió de proceder. Moisés, en beneficio del pueblo, no comisionó a espías, siquiera para investigar la jornada del día o la guerra que emprenderían. Todo esto violó el principio de Dios de dejar
para mañana las responsabilidades en manos divinas. Y su fe fue destruida y fueron condenados al desastre. Se agobiaron con la carga que Dios les había dado. Dios sabía o no sabía que en Cades Barnea habían gigantes, que habían ciudades amuralladas, que eran un montón de guerreros. Todo eso Dios lo sabía. Y por eso Él no les dio la orden que fueran a espiar. Pero ellos decidieron ir a espiar. ¿Y cómo llegaron? Aterrados, preocupados, asustados. Porque dijeron, humanamente no podemos. Y al decir humanamente no podemos, no le estaban dando al hacedor del plan la responsabilidad. Asumieron ellos la responsabilidad y la carga les quedó demasiado pesada. Demasiado pesada. Se agobiaron con la carga. No se sintieron capaces de que podían hacer lo que tenían que hacer. La fe del pueblo podía soportar, afrontar el poder de una ciudad, pero no la combinación y esfuerzos de una confederación de ciudades. Porque no era una ciudad, eran muchas ciudades con las que tenían que luchar. Podían luchar contra una, pero no contra todas. Y fue por esta razón que cuando ellos entraron finalmente a la tierra prometida, lo hicieron de acuerdo a los procederes de Dios. Y ahí fue donde ellos enfrentaron cara a cara a todos sus enemigos. Cuando vieron las murallas de Jericó y sus soldados fueron simultáneamente sobrecogidos por el temor. Debían ser conquistados esos pueblos uno a uno, permitiendo a Dios que se le asignase el trabajo en base del día. Así su fe no fue debilitada y la labor avanzó progresivamente. Ve, Dios a veces nos dice, haga cosas que uno se asusta y dice, ay no, yo no puedo. Y Dios está confiando en nosotros lo que nosotros mismos no confiamos en nosotros. Pero si confiamos en Dios, Él nos devuelve la confianza en nosotros mismos. Y entonces vamos a poder hacerlo. Pero no me debo olvidar que lo hice con Dios. Y que de aquí en adelante todas las cosas que yo haga tienen que ser de la mano de Dios. Cristo, vamos a hablar un poquitico de Cristo. Durante su misión terrenal, obtenía de su Padre la agenda diaria. Él de muy de mañana se levantaba y oraba al Señor. El Señor le daba la agenda del día y él la cumplía. No se preocupaba por mañana, ni siquiera sabía qué era lo que iba a suceder mañana. Entonces, eso hizo que él no tuviera un espíritu fatigado al no tener toda la información para después. Y él caminó seguro en los procederes de Dios y no en los suyos propios. Cuando volvemos a lo mismo, cuando un papá le dice al hijo, vamos a hacer un mandado, el chiquito confiadamente sale agarrado de la mano del papá y va a donde el papá le diga, o la mamá. Él no empieza a decirle, ¿dónde vamos a ir? ¿A qué horas vamos a volver? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué va usted ahí? No, simplemente confía. Y eso era lo que Cristo hacía con su Padre. Cristo conoció que sería traicionado y crucificado. Ser informado de estos eventos amenazantes es una cosa, y por excelentes razones. Dios sabe mejor que informar a cada persona con un conocimiento dónde estará
y qué persecución la azotará cuando venga el tiempo. Él nos revela las cosas cuando Él lo considere conveniente. Mientras tanto, es la voluntad de Dios darnos una visión general del futuro. Como nuestro maestro, no provee de antemano una visión de cada deber y carga antes de que su obra concluya. Vamos un poquitito a hablar de clases académicas. Cuando usted llega a la universidad o al colegio o a la escuela, usted no llega y el profesor en la primera clase le da todo el tema, desde el principio hasta el fin. No, él va poquito a poco, desarrollando el tema. Pues igual es Dios. Él nos va dando las cosas conforme nosotros las vayamos asimilando. Bueno, pues antes de que dejara el cielo, los omniscientes ojos de Dios vieron cada paso que Jesucristo daría en la tierra, junto con la oposición de toda fuerza que batallaría contra él. Dios sabía todo lo que le iba a pasar a Cristo cuando estuviera en la tierra, desde que nació hasta que fue ascendido a las alturas de los cielos. Él sabía que iba a despojarse de su divinidad y que iba a venir a la tierra como hombre, y que aceptó las limitaciones de nosotros, a quienes vino a salvar. Y no sabía del futuro absolutamente nada. Él vivía día a día. Fue dependiente de su padre, como cualquier hijo de Adán debe ser. Dios tiene la capacidad para conocer todo, lo bueno y lo malo, sin riesgo de sí mismo, porque Él es Dios. Y Él no, mira lo que le va a pasar a este muchacho mañana. Y entonces ya se trauma Dios. No, Él no se trauma. Él sabe lo que nos va a pasar hoy y lo que nos va a pasar mañana y lo que nos va a pasar hasta el último día de nuestras vidas. Y no está en esta posición el hombre de soportar una revelación completa del futuro. Mire, cuando a una persona le dicen, usted tiene cáncer terminal, entra en caos, entra en pánico. Y tal vez le quedan 10 años, 5 años, 15 años de vida. Al rato y le queda un mes. Pero entra uno en pánico. Y claro, pues uno lo entiende que es algo muy fuerte y que la persona tiene que pasar por esa etapa. Ahora imagínense si uno le dice a Dios qué es lo que le va a pasar a uno desde ahora hasta que me muero, no lo voy a soportar. Por lo tanto, Dios en su sabiduría, amor y misericordia ha ordenado los caminos del hombre, conforme a nuestras limitaciones. Pero que si nosotros nos desviamos de la organización divina, nos va a traer muchos desastres. No porque Dios quiere imponernos esos desastres, sino porque vamos de error en error y metiendo la pata en todo. Entonces acarreamos desastres para nosotros mismos. Una vez que una persona emprende el deber de desempeñar la función del hacedor del plan, cuando yo quiero tomar el lugar de Dios, debo tener un montón de información posible para formular lo que me espera y saber que puede ser un proyecto o solución de éxito. El primer pecado es hacerse hacedor del plan. Y el segundo pecado es acumular la información posible que estaba por delante. Porque yo hago planes y digo, voy a irme por aquí o voy a hacer esto así, y no me funcionó.
entonces estoy haciendo planes erróneos. Y esto debemos dejárselo a Dios. Volvamos a Israel. Durante todo el trayecto, desde la salida de Egipto, Israel no conocía la ruta a seguir. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Maten el corderito, pinten las dinteles de las puertas con la sangre del cordero, coman hierbas amargas, cómanse el corderito, si es mucho se compartan, y si no, pues entonces se lo comen todo, y a la hora que yo les diga, tienen que huir. ¿Hacia dónde? No sabían. Ni tampoco sabían los peligros que iban a afrontar en el camino. No sabían que el faraón se iba a arrepentir y que los iba a perseguir. No sabían que la columna del fuego y la nube los iba a seguir y que les iba a dar las instrucciones. No, nada más ellos recibieron una instrucción. Vayan, salgan, corran. Esto es sumisión, obediencia, confiando en aquel que no se equivoca. Cuando les dijo, pasen el Mar Rojo, no les pregunté, ¿usted sabe nadar? ¿Usted no sabe nadar? Mire todo el trecho que tienen que nadar. Iban hombres, mujeres, niños, ancianos, animales. Y simple y sencillamente le dicen, marchen, marchen, marchen. No sabían que las aguas del Mar Rojo se iban a abrir. Simplemente marcharon. Simplemente marcharon. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Marchen, caminen, sigan mi ruta, la ruta que yo les establezca. Tenían que ir mar adentro, sin saber los resultados que iban, ni las consecuencias. Y ahí Dios les estaba enseñando a trabajar con Él. Pero rápidamente olvidaron la lección. Y eso nos pasa a todos. Cuando llegamos a una encrucijada y no sabemos para dónde agarrar, nos volvemos locos de desesperación. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Avancen, agarrados de mi mano, caminen, 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 no se queden estancados. Y debemos obedecer aunque nuestros ojos no vean, porque las tinieblas no nos van a dejar ver. Aunque sintamos frío de las olas en nuestros pies, aunque el agua nos llegue hasta la punta de la nariz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar hasta que toda esta incertidumbre desaparezca. Y no va a haber ningún riesgo al fracaso o derrota. Simplemente obedecer. Aunque la incredulidad nos susurre y nos diga, está mal, no vaya, no vaya, no debe hacer eso. Porque la incredulidad nos lo dice a cada rato. Y no vemos claramente el camino. Pero la fe nos catapulta, nos tira a avanzar creyéndole a Dios. En Cades Barnea, los israelitas postergaron la obediencia hasta que estuvieron la inspección completa. Tardaron 40 días en ir a hacer una inspección, ciudad por ciudad, la tierra, las cosechas, hasta el aire que respiraban. Lo investigaron y se asustaron. Cuando Dios les dijo, caminen, ellos dijeron, no podemos. Y no entraron en el reposo de Dios. No pudieron entrar. Siempre que Dios despliega nuevas
pruebas a su pueblo, surge este problema. No es la voluntad de Dios darnos toda la información de una circunstancia en particular. Debemos tener fe en el Maestro. Y con el tiempo, él poquito a poco nos va revelando todos los detalles de cómo salir adelante. Él llama a su mensajero para transmitir estos tesoros y espera que los creyentes aprendan lo que Dios y entiendan y pongan en práctica lo que Dios les ha enviado. Él nos da la evidencia abundante para mostrar que el mensajero viene de Él, para que nosotros confiemos a plenitud y encontremos los tesoros escondidos, porque le compete al rey mostrar los tesoros escondidos. Vamos a la siguiente imagen, Proverbios 4:18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la senda de los justos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando los seres criados tengan un conocimiento infinito, porque la eternidad no agotará los tesoros de la verdad, alguna vez expuesta en las mentes ávidas y escudriñadoras. La necesidad de ejercitar la fe siempre, siempre, siempre será necesaria. Porque siempre hay secretos escondidos que Dios no los ha revelado. No sabremos si cuando estemos allá con Él en las alturas de los cielos nos va a revelar. Pero eso es decisión de Él y bajo la dirección de Él. ¿Cuándo? Cuando confiemos plenamente en Él. Siempre, siempre, siempre habrá mentes que no entenderán ni aceptarán estos principios. No reconocerán las verdades que vienen por revelación, porque es imposible para el hombre por investigación hallar a Dios. Por más que investiguemos, nuestro caminar no es por investigación, nuestro caminar es por fe. Vamos a Jeremías 1:7. Dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te manden. Todo lo que Él me envíe, tengo que ir. Y diré todo lo que Él me diga, que yo tenga que decir. Esto no quiere decir que Él no tiene una función que desempeñar o esfuerzo dedicado para aprender la verdad de Dios. Cuando venga el tiempo, Dios envía mensajeros. Por ejemplo, cuando vino Juan el Bautista. Lo que Dios nos enseña, eso es lo que hay que enseñar. Jeremías fue el don de Dios para Israel, pero tristemente ellos no vieron esto. No le creyeron, no aceptaron lo que Jeremías les estaba diciendo. Se negaron a aprender de su maestro divino por medio de su mensajero. Pero Jeremías fue fiel a su llamado. Dio al pueblo lo que el Señor le dijo que enseñara, independientemente de las consecuencias o recompensas. Un día me decía una hermana mía, uno tiene que actuar como un cartero. Y luego, ¿cómo? Como un cartero. Y me dice, sí, cuando el cartero, bueno, ahora ya no, porque ahora se mandan correos electrónicos, pero si a usted le mandan un correo electrónico, usted decide si lo abre o no lo abre. Pero antes eran las cartas en papel que llegaban a las puertas de nuestras casas.
Entonces, cuando una carta llegaba, el cartero simplemente la entregaba. No sabía si la botaba, si la quemaba, si la atesoraba, si era una gran noticia lo que estaba recibiendo la persona. Simplemente él entregaba. Pues eso es lo que tiene que hacer uno, entregar el mensaje. Usted decide si lo atesora, si lo pierde, si lo encajona, si lo disfruta, si lo analiza. Eso fue lo que hizo Jeremías. Él dio el mensaje sin esperar las consecuencias o recompensas. Cuando los mensajeros de Dios se levantan delante de su pueblo, no tienen todas las respuestas, pero hay suficientes evidencias de Dios para mostrar que el mensaje presentado es la verdad. Dios espera que el creyente vaya a las Escrituras y escudriñe lo que ha sido revelado, sin preocuparse si ha sido o no manifestado. Él nos revela la verdad y Él sabe lo que está haciendo. Y cuando Él decide revelar ciertas verdades en un tiempo dado, el pueblo no debe preocuparse por lo que no ha sido revelado. Los que rehúsan creer hasta que toda incógnita sea aclarada, toda objeción disuelta, sin dificultades restantes, nunca obedecerán la verdad. Nunca. Dios no emplea fuerza para resolver los conflictos. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es por medio de quien Él quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. La presencia de Cristo en la tierra es un ejemplo perfecto de que el poder compulsorio se halla bajo el gobierno de Satanás. Dios envió a su Hijo al mundo para demostrar cómo tratar el pecado y al pecador. Fue en el Calvario que Cristo y Satanás demostraron el contraste que había en sus caracteres. Al no ejecutar a Cristo cuando pendía de la cruz en vez del hombre, Dios declaró que no es su manera de destruir al pecador. Dios no quiere destruir a ningún pecador. Si Él quisiera destruirnos a los pecadores, ya no existiríamos seres humanos sobre la tierra. Él nos trata con amor y Él quiere que aprendamos de Él y que nos corrijamos y que caminemos con Él. Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos abandona. Nosotros somos los que lo abandonamos. Nosotros somos los que lo apartamos. Y cuando lo hacemos, entonces ahí viene el pecado y se impone con su castigo final. Pero es el pecado, no es Cristo. Soy yo la que me aparté. De este modo, la cruz llegó a ser una declaración suprema y última del carácter de Dios y de los procederes perfectos de Dios. Y así las Escrituras nos dan una cantidad grande de ejemplos de cómo Dios quería salvar a la humanidad. Está el diluvio, están Sodoma y Gomorra, está un montón de ejemplos. Pero Dios no quería mostrarse como un Dios de ira consumidora, como nosotros queremos verlo. Parece contradictorio, porque uno dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son dos dioses diferentes. No, es el mismo. Dios no cambia, Él no tiene mudanza. Y en algún momento Él nos va a mostrar lo que parece ser una contradicción. No es decisión de Dios destruir la confianza y la paz de su pueblo.
La fe es vital para nosotros, pero sin mezclarla con procederes equivocados. Dios es el maestro de su pueblo. Permite a su pueblo, por lo tanto, ser enseñado por Dios. Nosotros debemos enseñar al pueblo a seguir los caminos de Dios. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Pero no es imposible. Y debemos descansar en las capacidades de los cuidados de Dios. Y para hacerlo se requiere fe para lograrlo. Se requiere fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descansar en los caminos de Dios. Él es el que sabe. Él es el que dirige nuestros caminos. Él es el que nos guía. Y nuestro caminar es por fe. Y eso es lo que tenemos que hacer. Que nuestra fe vaya en aumento, en aumento, en aumento. Y entre más fe tengamos, más Dios nos va a revelar cosas que van a suceder. Y no esperemos ni querramos saber del futuro, porque nos va a atemorizar, nos va a causar ansiedad, nos va a cansar de todo, angustia, pánico, de todo. Y Dios no quiere que nosotros estemos sobresaltados. Él quiere que tengamos fe, confianza y amor. Bueno, pues este ha sido el tema para hoy. Él es el maestro y como tal debemos estar esperando que nos enseñe y confiando en Él, porque Él es el que sabe, Él es el sabio. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. Que el Señor me los bendiga grandemente, que tengan una semana rica en salud, en paz y en gozo, en fe, confianza y seguridad en el Señor. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. Bendiciones.